para que así puedan estudiar sus compañeros que no, y compañeras que no pudieron venir. Ya, entonces, como les dije, vamos a ver el problema 1. Elegí uno que igual se parecía un poquito al de la tarea. En verdad se parece porque es algo que está rotando. Pero en este caso tenemos un cilindro. Dice una superficie cilíndrica de radio A y longitud infinita está cargada eléctricamente con una densidad superficial uniforme sigma, sigma mayor a cero. La superficie gira alrededor de su eje de simetría con velocidad angular omega, de manera que desde un sistema de referencia en reposo se observa una densidad superficial de corriente en el cilindro, cuya expresión en coordenadas cilíndricas es K igual a sigma por A por omega en phi. Adicionalmente, como consecuencia de la densidad de carga eléctrica, se origina un campo eléctrico dado por la siguiente expresión. Bla. Calcule el campo magnético en todo el espacio. Después dicen que una partícula de carga Q y de masa M se suelta desde el reposo en R igual a 2AX. Y describa cualitativamente el movimiento de la partícula y después la velocidad angular con la que debe girar el cilindro para que la partícula llegue a una cierta posición. Ya, es un problema que tiene varias partes, es un problema que igual es larguito, así que por eso les quise poner solamente este problema. Pero está bien completo, así que yo creo que va a ser bastante útil. Ya, tenemos el cilindro y como está girando por el eje de simetría, gira de esta manera, ¿verdad? Con una velocidad angular omega. Y el cilindro tiene radio A. Ya, y también aquí voy a anotar que nos dicen que K, o sea, la densidad superficial, es sigma por A por omega en el eje phi. Y ahí vuelvo a anotar también aquí abajito para tenerlo aquí mismo, el campo eléctrico. Aunque no lo vamos a usar todo. Es 0 en el centro del cilindro y es A por sigma dividido en epsilon 0 por rho en rotongo para rho mayor A. Ya, ahora sí, chiquillos. Entonces el cilindro, voy a poner la camarita un poquito. El cilindro está girando así. Entonces, por la regla de la mano derecha, nosotros podemos decir, como el cilindro tiene una corriente superficial, nosotros podemos decir que el campo magnético va a ir en el eje Z, ¿ya? Va a ir hacia arriba. O sea, hacia arriba o hacia abajo, pero va a ir en el eje Z. Ya eso por la regla de la mano derecha, si la corriente va de esta forma, el campo eléctrico siempre va a ir perpendicular, ¿ya? Entonces, por la regla de la mano derecha, B va a ser igual, va a ir en la dirección Z tau. Ya, ahora sí, ¿cómo calculamos el campo magnético? Esto lo hacemos por ley de Ampere. Ya siempre lo pueden hacer también por definición, pero en general es una lata y con integrales muy feas, entonces siempre es mucho más cómodo trabajar directo con la ley de Ampere. Ya, entonces vamos a tener nuestro cilindro y aquí voy a usar colores. Así veis la corriente.
de esta manera por la superficie del cilindro, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener que integrar sobre un loop, ¿ya? Nos vamos a definir un lugar por donde integrar. Y que en este caso yo lo voy a tomar de esta manera. Lo voy a tomar como un rectangulito, así. Ya donde esto va a ser LZ, voy a integrar LZ, esto va a ser el largo en Z. Y esto de aquí le voy a poner LRO, que va a ser el largo sobre el cual yo estoy integrando en RO, ¿ya? Y voy a integrar sobre este, bueno, se le llama loop amperiano, ya no sé si lo han visto con esos términos, pero es la línea sobre la cual vamos a integrar. Entonces, ahora usamos, calculamos la integral de línea del campo magnético. Ya ahí vamos a separar. Ya vamos a tener una integral en LZ, una en LRO, otra en LZ y otra en LRO. Entonces vamos a tener 4 integrales de línea. Entonces, primero vamos a ir de ρ1 a ρ2, campo magnético en ρ, campo magnético sabemos que va a ir en Z tongo, y va a ser el producto punto con el diferencial de línea, que en este caso el diferencial de línea va a ir en ρ, entonces va a ser de ρ en ρ tongo. Más, esta es la continuación de acá, la integral de línea, ahora voy a ir de 0 a LZ, B de ρ. Esto va a ser un ρ fijo porque estoy integrando, por ejemplo, en esta zona o en esta. Entonces estamos en un radio fijo. ¿Ya? Entonces esto acá le voy a poner ρ1. ¿Ya? Porque es un radio fijo, no estoy integrando en varios radios, sino que en un radio fijo. Tengan mucho ojo con eso. El campo en Z por el diferencial de línea, en este caso en Z. De Z en Z tongo. Más. Ahora voy a ir, si antes fui de ρ1 a ρ2, de aquí a aquí, ahora voy a ir de ρ2 a ρ1. Ahora sí estoy integrando en un ρ variable, en Z tongo, producto punto, por el diferencial de línea en ρ, más, y ahora voy de LZ a 0. En Z tongo, de Z en Z. Ya. Esta va a ser nuestra integral, ya nuestra integral de línea del campo magnético. Ya, si nos fijamos acá, esto es el producto punto del campo magnético con el diferencial de línea, y en este caso tenemos el producto punto entre Z tongo y ρ tongo. Si nos acordamos bien, el producto punto entre dos vectores que son perpendiculares, como es el caso de Z tongo con ρ tongo, es 0. Entonces esta integral se me va. Y esta también. Y en este caso el producto punto entre Z tongo y Z tongo son dos vectores que son paralelos entre sí, entonces el producto punto es 1. Entonces estas integrales las conservamos. Y acá, perdón, esto era ρ2 y esto ρ1. En verdad es lo mismo, solamente notación.
Y nos queda esto. Preguntas, chiquillas. Hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Se entendió la parte de las integrales, de la línea en la que usé para integrar? ¿Se entendió lo de los productos puntos? ¿Vamos bien? Entonces, para ocupar esto, ¿nos podemos definir unos puntos así como arbitrarios, como lo hiciste tú? Claro, sí. Justamente es eso mismo. Ustedes se pueden definir la línea donde quieran y como quieran. En general hay como, voy a poner la camarita, ¿no? Hay líneas que son más útiles que otras. Ya, por ejemplo, aquí, esta línea, que hacer un rectangulito, siempre es muy útil para los cilindros porque estoy tomando una superficie, tengo una patita dentro del cilindro, supongamos que este es el cilindro, tengo una patita dentro del cilindro y otra fuera. Entonces puedo medir el campo magnético tanto dentro como fuera del cilindro. ¿Ya? Pero, por ejemplo, puedo haber escogido anillos, lo que quiera. ¿Ya? Pero en general, para cilindros ocupamos esta geometría. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos integrales y el campo magnético no nos va a depender de z, ¿ya? Sería raro que dependiese de z por la geometría del problema. Entonces depende solamente de ρ. Y como estoy integrando en z, entonces me queda como una constante. Entonces, de estas integrales, bueno, esto lo puedo dar vuelta, sale algo así. Tenemos esto. Ya de las dos sale un factor LZ porque como les decía, el campo no depende de Z. Ya, entonces estoy integrando en A, en 0. Ya, entonces tenemos esto. Ya, y este resultado lo vamos a guardar un poquitito y bueno, primero destacar que esto vendría siendo el campo fuera del cilindro. Y esto sería el campo dentro del cilindro. Disculpa, Scarlett, ¿no se supone que Rodo era el que estaba adentro? Porque me confundí. Espérenme 2 segunditos. Uy, que esto se me está pegando la... Se me pega la Wacom que uso para escribir y me está complicando un poquito esto. Si no funciona voy a tener que cambiarlo. Ya. Al tiro la pregunta que me hicieron. En este caso voy de 0 a LZ. No, mira, aquí, bueno, la forma que tuve de verlo, ahí no les dije. Quizá está la confusión. El sistema de referencia que yo me voy a fijar, yo voy a empezar a medir el Z, me voy a fijar aquí un 0. Ya el 0 en Z va a ir aquí. Ya este va a ser el 0 en el eje Z. Ya entonces en este caso, que voy de 0 a LZ, que es esta integral que usé, de 0 a LZ, estoy en el radio ρ2. Entonces ese sería, estoy en el que está fuera del cilindro. Ya, eso. En cambio, en la parte que voy de LZ a 0, que sería este cachito de aquí, es cuando voy aquí, de LZ, perdón, a 0, entonces para el radio ρ1 que está dentro del cilindro. Y ¿Sí? cuando hiciste las integrales, como ¿desde dónde empezaste a recorrer? Es que si no, no estarían como al revés los límites de las integrales, de las que se van a cero. Eh,
No, porque aquí iría, por ejemplo, de ρ1 a ρ2. Este sería ρ1, este sería ρ2. Entonces voy de ρ1 a ρ2, Ya, yo me después confundí entonces, no, sí, ya de... entendí. Sí, Gracias. no, tranqui. Igual creo que no especifiqué eso cuando lo hice. Así que bacán que preguntaste. ¿Ya? Eso, la línea que seguí, partí aquí, fui para acá, para acá, para acá y para acá. Ya, perdón por no haber sido clara en esta parte. Ya espero que les haya quedado claro a todos. Ya, si siguen con dudas con eso, lo repito ya bien para todos. Ya, bueno, entonces aquí la integral de línea, integral cerrada de línea del campo magnético, sería esto. Y como les decía, este resultado lo vamos a guardar. No lo vamos a usar todavía. Lo voy a poner asterisco. Ya, entonces como aquí en este resultado yo tengo el campo fuera del cilindro y el campo dentro del cilindro, tengo que estudiar qué pasa dentro del cilindro y fuera del cilindro. Ya, primero veamos afuera. Entonces tenemos nuestro cilindro. Que bueno, gira sobre su eje de simetría. Y vemos lo que pasa afuera. Y hago, bueno, aquí estaría nuestra línea, que sería LRO, LZ, pero ahora ya no tengo ρ1 y ρ2 como límites en ρ, sino que voy a tener otros radios que les pongo como quiera. En este caso les voy a poner A y B. Ya, y hacemos lo mismo. En este caso vamos a usar la ley de Ampère, que la ley de Ampère me dice que la integral de línea del campo magnético va a ser igual a la corriente encerrada. ¿Ya? Y en este caso, como yo estoy afuera del cilindro, voy a seguir esta integral de línea y en este caso la corriente encerrada, la corriente que está encerrando mi línea, es cero, ¿verdad? Porque la corriente está aquí, en la superficie del cilindro. Y ahí como yo estoy afuera del cilindro, entonces no encierro corriente. Entonces la corriente encerrada va a ser cero. Y para hacer estas integrales de campo hacemos exactamente lo mismo de arriba y ya sabemos qué pasa. Ya, o sea, las integrales que están aquí en ρ mueren. Y nos queda solamente LZ, el campo magnético en uno de los extremos, el extremo de afuera, o sea, el extremo de más a la derecha, menos el campo magnético del extremo a la izquierda. ¿Ya? Como les digo, es exactamente la misma integral que hicimos aquí arribita y sabemos qué pasa, que llegamos a este resultado. Ya, preguntas chiquillas. Disculpa, Dime, sí. sí, ¿no era por mu sub 0? O sea, la corriente por mu sub 0, ¿no? ¿O solo la Sí, corriente encerrada? no, sí, sí. Pero en este caso, sí, es por un sub cero. Pero como es cero, no sale. Ya, pero sí, gracias. Porque la otra parte sí, ahí nos aparece la corriente y ahí tenemos el mu sub cero. Ya, entonces tenemos esto y queremos ver qué es lo que pasa aquí, qué es lo que pasa con el valor del campo magnético, en este caso LZ, bueno, se nos hace cero en esta ecuación. Y podemos tener esta igualdad. O sea que el campo magnético en un punto B, cualquiera fuera del campo, fuera del cilindro, va a ser igual a otro punto cualquiera también fuera del cilindro.
¿Ya? ¿Y esto qué me quiere decir? Que el campo magnético es constante fuera del cilindro. Ya, eso es importante. Ya. ¿Se entendió lo que está pasando dentro del cilindro? O sea, perdón, fuera del cilindro. Chiquillos. Ya, bacán. Decimos que el campo magnético es constante. O sea, en cualquier parte en que yo esté ubicada afuera del cilindro va a ser igual. Ya, pero yo les pregunto ahora a ustedes, ¿qué pasa en el infinito? Si es que yo estoy muy, 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 muy lejos de mi cilindro. ¿Qué pasa con el campo magnético? ¿Yo siento campo magnético? Tiende a cero, ¿no? Tiende a cero. Claro, lo más natural que uno podría pensar es que el campo magnético en el infinito, o sea, muy lejos de la fuente que lo produce, se anula. ¿Ya? Entonces, si yo tengo estas dos certezas, que es que el campo magnético es constante fuera del cilindro y que además debería anularse en un punto, entonces yo puedo decir que el campo magnético es cero en cualquier punto fuera del cilindro. B de B será igual a B de A y esto va a ser igual a cero. Entonces, el campo magnético es cero. ¿Pero esto solo en RO o en cualquier punto, en cualquier eje, por decirlo así? En cualquiera. ¿Ya? Porque el campo depende de ρ. Entonces, como solamente depende de eso, el resto no importa. Ya va a ser, eso a ver, voy a poner la cámara. ¿Ya? Eso pasa por la simetría del problema. Como yo tengo un cilindro infinito, infinitamente largo, da lo mismo en qué punto me pare yo, por ejemplo, en Z. Y como es un cilindro también da lo mismo en θ porque está pasando exactamente lo mismo en cualquiera de los puntos. No así si yo me alejo. Ahí yo cambio como mi percepción, ¿cachai? Del cilindro. Como que no es lo mismo, por ejemplo, en Z da lo mismo donde yo me pare. Si yo me paro acá o más arriba, o más arriba, más arriba, yo siempre voy a ver la misma parte del cilindro y siempre me voy a ver afectada de igual forma por el campo magnético que está produciendo el cilindro. Lo mismo pasa en θ. Si yo me muevo en θ, el campo, yo voy a ver el cilindro de igual forma. No voy a saber si lo estoy viendo desde un ángulo diferente. Ya no así en RO. Si es que yo me alejo del cilindro, yo sí puedo percibir esa distancia que hay entre yo y el cilindro. Ya, entonces por eso solamente me importa lo que pasa en RO. Eso. Ya, chiquillos. Entonces, seguimos. 79.400. Como yo sé ahora que el campo magnético es cero en cualquier punto fuera del cilindro, yo puedo volver a mi expresión inicial, que era esta. Perdón, estaba dejando entrar a alguien, que era esta donde tenía LZ por el campo fuera del cilindro menos el campo dentro del cilindro. Y como sé que el campo fuera del cilindro es cero, entonces, ¡pum!, esta muere. Y ahí nos queda solamente la integral de línea de punto de L
LZ por ρ con ρ dentro del cilindro. Y aquí con un signo menos me queda. ¿Ya? Y esto para ρ más chiquitito que A. ¿Ya? O sea, estoy todo el rato dentro del cilindro. ¿Ya? Y en este caso vuelvo a usar la ley de Ampère porque necesito... Uy, perdón, lo escribí súper mal. Me faltó el campo magnético. Ya, ahora sí, perdón. Ya esté siendo el campo magnético dentro del cilindro, pero todavía no sé cuánto vale el campo magnético dentro del cilindro, y eso es lo que quiero saber ahora. Entonces ahora sí nos metemos adentro del cilindro. Y ahora vamos a usar de nuevo la ley de Ampère, donde digo que B punto dl va a ser igual a mu por la corriente encerrada. Y en este caso sí estoy encerrando una corriente. Y la corriente de 0 a LZ. Aquí a mí me dan en el enunciado, déjenme buscar el enunciado, me da una densidad de corriente superficial que es igual a sigma por A por omega. Entonces yo integro esto en dz. Aquí igual es como que hubiésemos hecho un rectángulo pequeño dentro del cilindro. Claro, sí, es que por ejemplo acá no voy a hacer la integral de línea para el campo magnético, ya que lo que estaba integrando era la corriente. ¿Ya? Y la corriente, claro, la integro en ese pedacito, ¿ya? Porque acuérdense que como la corriente superficial, voy a volver a poner la cámara. Como la corriente superficial, si es que yo hago justamente eso, de hacer como este rectángulo, y uno de de las patitas de mi rectángulo está justo en el borde, voy a integrar en este pedacito de rectángulo que estoy tomando y solamente voy a tener una línea de corriente. ¿Ya? ¿Por qué no hago la integral de todo el rectangulito para el campo magnético? Porque ya sé cuánto vale esto. Lo sé de aquí arriba. Aquí. Yo sé que la integral de línea del campo magnético va a ser igual a menos LZ por la. Y de aquí voy a poder despejar el campo magnético según ρ. Ya, pero claro, para integrar la corriente usamos la misma geometría. Entonces, como les dije, anoto esto, que era menos LZ. No sé por qué me dio con un signo menos. En mi desarrollo me había dado con un signo más. Rho igual a esto de aquí arriba. Mu 0 por sigma por A por omega por LZ. Y bacán, se me van los LZ. Este LZ era lo que yo estaba usando para integrar, como este largo que estaba usando para integrar. Bacán que se me vaya. Y finalmente me queda que el campo magnético va a ser igual a mu 0 por A por sigma por omega en Z tongo. Listo. Ya. Preguntas, chiquillos, con esta parte. Esta parte la van a tener que hacer sí o sí. O sea, todo es lo que hice recién, desde el inicio del problema hasta acá. Eso es ley de Ampère.
Yo no caché cómo, de dónde salió el menos LZ por el campo magnético, porque justo se me fue el internet. Ya, tranqui. Voy a hacer como un resumen de esta partecita. Voy a hacer un resumen de todo y me voy a detener en eso, ya para quienes los perdí, se desconcentraron, etc. Ya, tenemos un cilindro girando con una... Voy a poner la cámara también para usar mis manos. Tenemos un cilindro girando con una cierta velocidad angular y tenemos que calcular el campo magnético. Nos da la densidad de corriente superficial que hay en la superficie de este cilindro, como en el cascarón. Es un cilindro hueco y que está dado por este K. Ya, para calcular el campo magnético, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos la integral de línea del campo magnético. Ya, eso es lo primero que yo hice. Para calcular la integral de línea nos damos un camino. Ya, así como ustedes, no sé, en otra geometría, en una esfera, por ejemplo, no sé si se acuerdan, que lo tomábamos un circulito dentro de la esfera, después fuera de la esfera, y así. Ya, acá es lo mismo, en general en los cilindros hacemos esto, que es tomar un camino rectangular. Ya en este caso, las distancias que va a tener este rectángulo me las doy yo. Voy a ir de un ρ1 a un ρ2 y voy a ir de un 0 en z hasta un LZ. Ya, e integro en este camino el campo magnético. Ya el campo magnético, yo aquí arribita, dije que va a depender de ρ y va a ir en el eje Z. Esto por la regla de la mano derecha y por simetría. Por simetría yo puedo decir que depende de ρ por lo que dije hace un ratito, que era esto como que por la simetría, no sé cómo se dice esto, como que es, no es invisible, como indiferente. En el eje Z, como es infinito, da lo mismo donde yo me pare en el eje Z, siempre lo voy a sentir igual. Y lo mismo en teta, da lo mismo en el ángulo en el que yo me ubique, yo siempre voy a sentir el campo magnético igual. No así en ρ, porque si yo me alejo mucho, lo pierdo. Ya, entonces por eso depende de ρ. Bueno, entonces, como les decía, el campo magnético depende... Disculpa, Dime. en esa integral que va de LZ, o sea, desde 0 hasta LZ, el vector unitario Z no debería ser con menos, ¿o no? En esa que va como de arriba para abajo. En esta, ¿Sí? ¿O no? sí, me parece que sí. O sea, ojalá. Déjame ver ahora, porque como te decía, a mí en el resultado final me dio con un signo menos que no me dio cuando lo hice yo. Y claro, Quizás por eso. sí, toda la razón. Igual lo voy a revisar después, ¿ya? Me voy a poner un asterisco aquí para revisarlo. Pero a priori yo diría que sí. ¿Ya? Voy a confirmarlo después, voy a hacer el desarrollo. Ya, bueno, como les decía aquí, empiezo... Perdón, estaba pensando. Empiezo a hacer las integrales en todos los caminos. En este de aquí voy de ρ1 a ρ2, los límites que yo me definí, después de 0 a LZ, después de ρ2 a ρ1, y así. Ya. De aquí, como yo tengo el producto punto entre B y el diferencial de línea, B yo sé que voy en el eje Z, y el diferencial de línea depende de la línea donde me encuentre. Voy a tener un diferencial de línea en ρ, dos diferenciales de línea en ρ y dos en Z. El producto punto entre dos vectores que son perpendiculares entre sí es 0, y entre dos vectores que son paralelos entre sí es 1. En este caso se nos va esta integral porque tengo el producto punto entre z y ρ, se nos va. Y nos queda solo esto, integrales súper sencillas porque estamos integrando en z y nuestro campo magnético no depende de z, así que nos queda este resultado final. Ya. Y tengo B según en ρ2, o sea, fuera del campo
del campo magnético fuera del cilindro, y tengo B en ρ1, que es dentro del cilindro. ¿Ya? Entonces quiero ver qué pasa fuera del cilindro y dentro del cilindro. Lo vemos primero afuera, nos definimos el mismo loop que tomamos arriba, pero ya no dentro y fuera del cilindro, sino que completamente afuera del cilindro. Nos volvemos a definir límites en ρ, pero ya, como les decía, sabemos lo que pasa de la integral de arriba porque es exactamente igual, es la misma integral de línea. ¿Ya? Entonces nos queda este resultado de la integral de línea. En este caso usamos la ley de Ampère, que nos dice que la integral de línea del campo magnético va a ser igual a mu por la corriente encerrada. ¿Ya? Siempre recuerden que es la corriente encerrada. Como mi loop, de hecho también por eso es la integral cerrada también, ¿ya? Como mi loop no está encerrando corriente, entonces esto es 0. Y me queda que el campo magnético en B va a ser igual al campo magnético en A. Estos límites que nos definimos nosotros. Como nosotros nos definimos esos límites, puede ser cualquiera. Puedo estar muy pegadito al cilindro o puedo estar muy lejos. Ya, entonces esto me está diciendo que el campo magnético en cualquier parte fuera del cilindro va a ser 0. Ya en cualquier parte, y nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa en el infinito? Ya en el infinito yo no debería sentir el campo magnético. ¿Ya? Entonces yo puedo decir que en el infinito el campo magnético se hace 0, pero como es constante, entonces la única opción que me queda para que estas dos cosas sean verdad, que son verdad, es decir, que fuera del cilindro el campo magnético es 0 siempre. Ya, y aquí viene lo que me había preguntado Sebastián, que aquí aparece esto. Como yo sé que el campo magnético fuera del cilindro es 0, yo vuelvo a mi expresión de aquí, lo que había encontrado antes. Y esto es el campo magnético fuera del cilindro. Entonces, esto yo sé que es 0. Entonces, la integral de línea del campo magnético va a ser igual a simplemente menos Lz por el campo magnético dentro del cilindro. Ahí me aparece esa expresión. Y aquí yo le puse ρ porque, bueno, como les decía, esos límites nos los fijamos nosotros mismos, puede ser cualquiera, entonces va a ser en cualquier punto dentro. ¿Ya? ¿Seba? ¿Sí? Sí, ahí me quedó clarísimo. Gracias. Ya, ok. Ya, entonces como es cualquier punto dentro del cilindro, tenemos que calcular el campo magnético en cualquier punto dentro del cilindro, y hacemos ley de Ampère de nuevo. Integral de línea, integral cerrada de línea, del campo magnético va a ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Y aquí lo mismo, ya ustedes pueden hacer, si quieren vuelven a hacer las integrales, pero ahora se ponen dentro del cilindro completamente. Y como les decía, acá es importante que se fijen una patita como donde hay corriente, ¿ya? Porque aquí sí estarían encerrando corriente. Disculpa, ahí en la densidad, ¿qué pasa con el diferencial, o sea, con el vector unitario? Porque o sea, tenía un vector unitario, si mal no recuerdo la densidad o no. Sí, pero en esta integral tú no estás calculando el producto punto entre dos vectores, ya que son expresiones diferentes. Ya no siempre que tú calcules una integral de línea o de superficie o de lo que sea, estás haciendo, por ejemplo, esto. Estás haciendo esto, que es el producto punto entre el... Perdón, se me fue delante. Entre el campo magnético y el diferencial de línea. Ya acá en el caso de la corriente, estás calculando cuánto va a ser la corriente encerrada en una, o sea, cuál va a ser la corriente total, la suma de los pedacitos de densidad de corriente en una línea. ¿Ya? Y eso no usas producto punto para eso. Ya, por eso nos hace 0, que supongo que ahí va tu pregunta, porque estamos integrando en Z y la densidad de corriente era en ρ, si no me equivoco. No, en phi. Bueno, y eso. Entonces aquí calculamos cuánta corriente vamos a tener en este loop que nos definimos nosotros. Nos ponemos dos límites en 0 y un cierto z. Integramos y de aquí, como les decía,
no calculamos esta integral de línea adentro, sino que usamos el resultado que teníamos arribita. Igualamos y despejamos nuestro campo magnético. Ya. Eso. Eso con el cálculo del campo magnético. Ahora, se nos complica un poquito la cosa, porque nos dice, y que ustedes vieron energía, que me parece que el profe me dijo que sí en algún momento, pero igual quería preguntarles. Me suena a física 2. Pero energía electromagnética. Sí, energía lo vimos en física 2. Pero ya, bueno, igual, en esta parte vamos a usar energía, igual no van a aparecer cosas familiares a la energía que veíamos en mecánica. Ya, entonces, como les decía, ahora se complica un poquito la cosa porque entra a nuestro problema una partícula de carga eléctrica negativa Q y de masa M que se suelta del reposo en un cierto radio, en R igual a 2 AX en X. 2A en X tongo. Ahí me sobró un R, por si acaso. Ya, y me piden que describa cualitativamente el movimiento de la partícula. Suponga que pueda atravesar libremente el cilindro y dibuje las trayectorias de acuerdo a la magnitud del campo magnético. Ya, esta es la parte B. Nos preguntan con las manos. ¿Qué pasa? Voy a poner camarita de nuevo. Esto. ¿Qué es lo que pasa? Perdón. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo mi cilindro? Y tengo una partícula que se suelta de una distancia más o menos aquí y avanza. ¿Ya qué le pasa a esta partícula que entra con una carga menos Q? Ya acá voy a hacer esta, voy a suponer que está positiva. ¿A alguien se le ocurre qué le pasa a la partícula? ¿Cómo va a ser la trayectoria que va a hacer la partícula? Así con las manos no machillas, sin cálculos. ¿Qué pensarían que cómo se va a mover la partícula? Acordémonos que tenemos un campo eléctrico, ¿verdad? Ya, ¿se les ocurre algo o nada? Como que ustedes piensan en eso y no saben qué es lo que le podría pasar a la partícula.
Ya, no se preocupen. Ya, miren. Nos dicen que tenemos un campo magnético, esto es importante, por eso se los volví a anotar aquí. Tenemos un campo magnético que es no cero, que tiene un cierto valor fuera del cilindro. O sea que, voy a volver a poner la cámara. O sea que yo tengo acá mi cilindro que está girando, bla, 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 y si recordamos de la parte anterior, afuera del cilindro nadie siente nada, ¿ya? O sea que si yo tengo una partícula aquí, mi partícula no siente el campo magnético, ¿ya? Entonces, a priori, si es que nosotros tuviésemos solamente esa información, no sabríamos mucho decir de cómo se va a mover la partícula, porque si no siente nada, entonces se podría quedar quietecita por siempre. ¿Ya? Pero acá nos dan esta información que es del campo eléctrico y nos dice que si tengo un campo eléctrico fuera del cilindro, ¿ya? Un campo eléctrico en rotongo, ¿ya? Justo en este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el campo eléctrico es positivo y mi carga es negativa, la partícula va a empezar a avanzar hasta llegar al cilindro, ¿ya? Y cuando llega al cilindro, el campo eléctrico se hace cero, pero empieza a actuar el campo magnético, ¿ya? Y aquí, una vez que la partícula entra al cilindro, y es igual es importante que pongan atención al enunciado, porque les dice también, suponga que la partícula pueda atravesar libremente el cilindro, ya como que están diciendo que atraviesa entonces. Y si atraviesa, ¿cómo atraviesa? Esa es la pregunta. Ya entonces ya nos podemos imaginar que atraviesa. Y bueno, lo que les decía, cuando ya entra, empieza a actuar el campo magnético. ¿Y cómo actúa el campo magnético? Bueno, ahora vamos a ver el problema, no sé si tiene agua esto. Vamos a ver el problema así, ¿ya? Como qué es lo que pasa cuando la partícula entra, si es que sigue derecho, si es que se desvía, cómo se desvía. Ya vamos, voy a hacer el dibujito más. Ya, pero ¿cacharon que la partícula, bueno, va a avanzar hacia el cilindro y que ya una vez en el cilindro empieza a actuar el campo magnético, ¿verdad? ¿O todavía no está clara esa parte? Chiquillos, necesito que me digan si es que se está entendiendo o no para seguir avanzando. Si no están entendiendo y seguimos avanzando, se me van a quedar colgados. Ya, entonces como les decía, esto va a ser algo así. Ya, esto se supone que es una línea recta horizontal, ¿ya? Entonces, tenemos diferentes opciones. Ya acá tengo la partícula y la partícula empieza a... Voy a cambiar el color para que se vea más bonito y más claro, por supuesto. Ya, la partícula empieza a avanzar. Avanza, 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 por efecto del campo eléctrico hasta llegar al cilindro. Una vez en el cilindro empieza a actuar el campo magnético. Acuérdense que avanza hacia el cilindro por efecto del campo magnético, porque el campo magnético, bueno, está en rojo. Y mi carguita es negativa, ¿ya? Entonces por eso se siente atraída al cilindro. ¿Ya? Entonces una vez que atraviesa el cilindro pasa a la zona donde hay campo magnético. Por efecto del campo magnético, la trayectoria de la partícula va a ser curvada según la regla de la mano derecha. En este caso, como la partícula es negativa, va a seguir la regla de la mano izquierda. ¿Podría repetir eso último, por favor? Por supuesto. Espérenme un cachito.
Ahí sí volví. Ya, lo que les decía era que la partícula cuando entra al cilindro se va a curvar por efecto del campo magnético. Ya, y cómo se va a curvar va a depender de la regla de la mano derecha. Ya, entonces yo voy así, mi trayectoria recta, y en este caso el campo va en Z, ahí no están viendo mi manito, pero el campo va en Z, entonces la partícula va a tender, no sé cómo mostrar esto en el, en el mismo plano que ustedes, ¿ya? Pero mejor lo voy a dibujar. Ya ustedes cada uno pone su manito en la pantalla, ¿ya? Pero en la partícula va a ir así, ustedes con sus deditos pueden hacer la trayectoria de la partícula, el campo magnético va en Z en su dedo gordo, y empieza a hacer. ¿Ya? Eso. ¿Cómo va a ser la curva? Eso va a depender del campo magnético, ¿ya? Esto en general va a ser un movimiento circular, pero con ceros, o sea, con el centro del movimiento circular en diferentes puntos, dependiendo del campo magnético. En este caso, uy, perdón, que había un bichito. En este caso nos pedían solamente cualitativamente, así que con decir esto ya basta, ¿ya? Si quieren una respuesta más completa, bueno, pueden decir que si tengo un campo magnético débil, la curva va a ser cada vez menos pronunciada. E incluso puede salir recta. Si es que el campo magnético es muy débil, entonces la partícula no lo va a sentir al entrar en él. Entonces va a continuar su trayectoria como si nada. Ya igual eso también eso es bueno que hagan ese ejercicio de pensar en qué es lo que pasa si el campo magnético es muy chiquitito. Ya lo más intuitivo es decir, bueno, entonces la trayectoria sigue como si nada, sigue en línea recta, así que si es que el campo magnético va creciendo, es natural pensar que, por ejemplo, va a ir siendo cada vez más curvo. Ya, por ejemplo, voy a seguir haciendo campos magnéticos, o sea, trayectorias en el campo magnético. Si es más fuerte, puedo ir así, la curva va a ir siendo cada vez más pronunciada. Y ahí, por ejemplo, si es que el campo magnético es muy fuerte, es como una centrífuga. Ya, como si el campo magnético, es como una fuerza centrífuga, de hecho. Si el campo magnético es muy fuerte, la partícula va a entrar y al toque la va a desviar. Entonces, como que entra y sale muy rápido. No sé si se lo están imaginando. Ya, pero haría como algo así. Ya, eso. Una vez fuera del cilindro, ya la partícula se ve afectada nuevamente por el campo eléctrico y bueno, ahí debería desacelerar eventualmente. Ya, pero eso no nos interesa tanto en el caso. No, aquí no quise, perdón si se vio así, como que la partícula estaba, como se veía afectada recién en el centro. Yo me bebía mi propio sudor. Esa no era la intención del dibujito, fue solo una casualidad. Ya, pero en el fondo lo que quería que vieran era que, bueno, que la partícula va a seguir derecho si el campo es muy débil y va a ir haciendo curvas cada vez más pronunciadas si es que el campo magnético es más grande. Ya eso era lo que quería que vieran acá, que la curva aquí es menos pronunciada, aquí también va a ser menos pronunciada y va siendo cada vez más pronunciada. ¿Ya se ve eso? Ya, chiquillos,
¿Se entendió esto de la partícula entrando, esta partícula que entra con carga negativa? ¿O no? Para continuar con la parte C. En la parte C ya es menos intuitivo y es hacer más cálculo. Ya, lo voy a volver a repetir todo porque en general cuando no responden es porque están perdidos o dormidos. Espero que no estén dormidos. Ya, así que voy a volver a repetir. Tengo una partícula con carga negativa que está ubicada, voy a volver a usar mi vaso como silita. Está ubicada a una distancia 2A, ¿ya? De mi cilindro. Suelto la partícula y me preguntan cómo se mueve. Cualitativamente, o sea, ustedes tienen que decirlo con dibujitos, con palabras, etc. Ya, yo antes había dicho que no había campo magnético fuera del cilindro, entonces la partícula no se ve afectada por ningún campo magnético. El campo magnético no va a hacer que la partícula se mueva si es que está aquí, ¿ya? Pero si tengo campo eléctrico, el campo eléctrico depende de ρ, ¿ya? Entonces depende de la distancia a la cual estoy ubicado. Como el campo magnético es positivo, va en ρ, y la partícula es negativa, lo que va a hacer atraer la partícula al centro. ¿Ya? Entonces la partícula se va a empezar a mover hasta llegar al cilindro. Una vez que llega al cilindro, se apaga el campo eléctrico, porque me lo dicen en el enunciado, no hay campo eléctrico, y ahora sí la partícula se ve afectada por el campo magnético, ¿ya? Entonces ahora yo voy a mirar así, ya aquí este es el cilindro y la partícula aquí entró. ¿Cuál va a ser la trayectoria que va a seguir la partícula por el campo magnético? Bueno, depende. En el caso de que, por ejemplo, me imagino que el campo eléctrico es muy débil. Si el campo magnético, dije eléctrico, si el campo magnético es muy débil, entonces tiene sentido que la trayectoria siga igual, ¿verdad? Entonces, si vengo en línea recta, voy a seguir en línea recta, ¿ya? Pero como tengo un campo magnético actuando que está en Z, va a seguir la regla de la mano derecha. Ya esta sería la trayectoria de la partícula. La partícula tiene carga negativa, así que va a seguir la regla de la mano izquierda. Voy a dar vuelta a mi manito. Entonces sería algo así. La partícula viene en el eje X y se curva. Ya simplemente eso, se curva, hace un movimiento circular. ¿Qué tan pronunciada va a ser la curva? Va a depender de qué tan fuerte es mi campo magnético. Mientras menos pronunciada la curva, más débil es mi campo magnético. O sea, mientras más débil es mi campo magnético, menos pronunciada va a ser la curva. Ya, eso chiquillos, esa es la respuesta cuando piden algo cualitativamente. Describir qué es lo que pasa cuando el campo magnético es muy débil, ver la trayectoria que sigue. Ya con palabras, ojalá dibujos. Ya, ahora nos piden números. Nos dicen, determine la velocidad angular omega con la que debe girar el cilindro para que la partícula pueda llegar a la posición r igual a 2a. ¿Con qué rapidez alcanza este punto? Entonces aquí tengo que calcular la velocidad angular del cilindro y la rapidez con la que sale la partícula de ese punto. Y para eso, si yo quiero saber la velocidad con la que sale, en general cuando nos preguntan como las velocidades en ciertos puntos, no sé si se acuerdan de dinámica de física 2, que cuando nos pedían saber por un cierto punto qué es lo que pasaba ahí, cuál era su velocidad, etcétera, en general se usa energía. Ya acá vamos a usar energía. Si no lo han visto, no importa, porque igual nos va a servir una primera parte que es para calcular el potencial. Ya, entonces, queremos describir este movimiento de la partícula, queremos saber con qué velocidad sale, entonces debemos saber con qué velocidad entra. Y ahí vamos a usar conservación de energía.
vamos a tener dos energías, la energía cinética y la energía electrostática. Ya para la energía cinética, la que conocemos de toda la vida, un medio de mv cuadrado. Y la energía electrostática es Q por el potencial. ¿Ya? Entonces necesitamos calcular el potencial eléctrico. Esto era lo que les decía. Si es que no han visto energía, no importa, porque esta parte igual es útil porque tenemos que calcular un potencial eléctrico, que de hecho es lo que ustedes tenían que hacer en su tarea. Calcular un potencial eléctrico de un sistema similar. Entonces, calculamos potencial. Uy, perdón. No me gusta usar estos colores tan brillantes. Ya. El potencial sabemos que es menos la integral de línea del campo eléctrico. Entonces vamos a poner menos. Como límites voy a poner un punto cualquiera. Ese lo voy a poner y ρ. Aquí tengan mucho ojo al poner los límites, porque si se fijan, el campo eléctrico depende de ρ. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo creo que lo que uno tiende a hacer es poner un límite en 0. ¿Ya? Pero acá estaría dividiendo por 0 y eso hace que todo explote. ¿Ya? Y no queremos eso. Así que por eso me puse un límite S aquí en un punto cualquiera, ya más chiquitito que ρ. Ya esto está en rotongo y el diferencial de línea es de ρ en rotongo. Ya, y este vendría siendo el potencial. Y lo guardamos. Siempre que ponga asterisco es porque vamos a guardar el resultado y lo vamos a usar. Ya, y ahora sí nos lanzamos a calcular las energías porque, como les decía, queremos las velocidades. En este caso vamos a tener una energía inicial. Vamos a tener que la energía inicial va a ser igual a, vamos a tener en un principio solamente energía electrostática menos Q por un potencial en 2A, que es donde está la partícula. Aquí reemplazo simplemente por el potencial y me queda el logaritmo de 2A dividido en S. Reemplazo ρ por este ρ igual a 2A. Y en el caso de la energía final, acá voy a tener energía cinética y energía potencial. Y en este caso estoy viendo, por ejemplo, con la velocidad a la que llega, justo cuando entra el cilindro. Entonces voy a tener en un radio de A, el potencial en un radio de A. Y hago lo mismo, reemplazo el potencial en ese punto.
Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá, chiquillos? Como me pedían, ay, ya se me olvidó lo que me pedían. Sí, la velocidad con la que la partícula sale cuando pasa por cierto punto, lo que hice fue separar el problema en dos. Ya voy a calcular por energía de ambas partes. No te comas la hoja. Perdón, que mi gato se estaba comiendo mis plantas. Oye, voy a separar el problema en dos, cuando la partícula viene así, y después cuando ya, qué es lo que pasa dentro del cilindro. Porque quiero saber la velocidad con la que sale cuando pasa por cierto punto. Ya, si quiero saber cuándo sale, en general, bueno, usamos energía para estas cosas, y voy a hacerlo primero cuando estoy afuera del cilindro y después cuando estoy adentro. Ya, entonces ahora estoy buscando la velocidad con la que entra al cilindro mi partícula. ¿Ya? Entonces, seguimos. Ya, tengo esto y tengo conservación de energía. Entonces, igual, energía inicial es igual a energía final. Lo mismo de siempre. Vamos a tener Q por A por sigma dividido en epsilon 0, perdón, por logaritmo de 2A menos Q por A por sigma. ¿No era 2A partido en ese, profe? Sí, aquí viene. Es que los separé, los logaritmos. Y aquí voy a continuar esta misma línea, perdón, que me quedé corta. Como tenía logaritmos naturales de, por ejemplo, 2A dividido en S y después en la energía, aquí, en la energía inicial, tenía logaritmo natural de 2A partido en S, y acá en la energía final tenía logaritmo de S. Acá me equivoqué, era de A partido en S. Ahí sí, tengo el logaritmo de A partido en S. Entonces lo que hice fue separarlos. Por una parte dejé el logaritmo de 2A, yo puedo separar los logaritmos de una división en los logaritmos restándolos, logaritmo de 2A menos logaritmo de S, como está acompañado por una constante, me queda de esta forma. Q por A por sigma, dividido en epsilon 0, la misma constante, y logaritmo de 2A menos logaritmo de S. Y en este caso, a este lado tengo la energía final. En la energía final tenía la energía cinética y la energía electrostática, que sería esto de aquí. Y lo mismo, aquí separé los logaritmos, logaritmo de A y logaritmo de S restados porque aquí se están dividiendo. Ya, ¿y por qué hice esto? Para poder restarlo. Porque aquí, bien, se me va. Y de hecho, aquí yo puedo juntar estos logaritmos. Este pasaría restando para este lado, entonces si yo lo meto dentro del logaritmo, pasa dividiendo, ¿verdad? U por A por sigma, dividido en epsilon 0 por el logaritmo de, perdón, logaritmo de 2A dividido en A. Esto va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y como quiero saber la velocidad, entonces despejo la velocidad, acá se me van las A. Entonces b al cuadrado me va a dar igual a 2 Q por A por sigma dividido en M por epsilon 0
por el logaritmo natural de 2. Entonces aquí yo ya tengo la velocidad con la que la partícula entra al cilindro. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, y ahora tenemos que hacer lo mismo, exactamente lo mismo para cuando sale. Ya, pero ahora se nos va a complicar un poquito la cosa porque vamos a tener dos velocidades, o sea, vamos a tener... Voy a ordenarme más. Vamos a tener una energía inicial que vendría siendo un medio de m por v al cuadrado, esta velocidad, menos q por el potencial en A, en ρ igual a. Y por otra parte vamos a tener la energía final, vamos a tener también una energía cinética, pero con otra velocidad, la velocidad final, que es la velocidad que buscamos, menos el potencial en ese punto. Ya, pero ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora que tenemos la velocidad, tenemos, bueno, la energía, los cálculos que vamos a necesitar, tenemos que ver que para que la partícula tiene que llegar a un cierto punto, nos lo piden como condición. Ya, entonces para que llegue a ese punto, que es que llegue a una distancia, a una posición, r igual a menos 2 a n tongo, por eso quiero el potencial en 2a, debe salir por el cilindro en r igual a con una velocidad en la dirección y tongo. ¿Ya se entiende esto, chiquillos? Ya en el fondo lo que yo les estoy diciendo, nos pide la velocidad en un cierto punto, ese cierto punto está fuera del cilindro. Entonces, yo entro por aquí en el eje X y voy a tener que salir, si el cilindro tiene un radio A, voy a tener que salir por este punto en el eje Y. Ya, eso es lo que me están diciendo. Ya, para así después ver la velocidad con la que llega a esta posición, perdón. Que esta posición va a ser menos 2a n tongo. Ya que esa es la posición que me dan en el enunciado. Ya, entonces si la partícula tiene que entrar por acá y salir por acá, y sabemos que dentro del campo lo que le pasa a la trayectoria es que se curva, entonces la partícula va a ser algo así. ¿Verdad? Hace un movimiento circular. Entonces la partícula hace un movimiento circular con un centro aquí. Esto también mida, esto también mida. Entonces el centro del movimiento circular que hace la partícula va a ser a x en x tongo. En y tongo.
Ya. Y ahora necesitamos, es un poquito larga esta parte de chiquillos, perdón. Necesitamos calcular la fuerza que siente la partícula debido al campo eléctrico. Para esto usamos fuerza de Lorentz. Ya esto lo vimos en la ayudantía anterior. Y acá estamos viendo dentro del cilindro, por lo tanto no tenemos campo eléctrico, así que solamente tenemos campo magnético. Así que la fuerza de Lorentz sale rapidito. ¿Y se acuerdan la fuerza de Lorentz? Tiene esta forma. ¿Ya? Y si nos fijamos, acá entramos con una velocidad en el eje X, entonces tenemos menos v en X, menos porque estoy yendo hacia la izquierda, producto cruz, con el campo magnético, que el campo magnético va en Z. Entonces la fuerza va a ir en Newton. ¿Ya? Y, uy. Ya. Entonces la fuerza va en Newton. Perdón por esa pausa, pero se me subió la gata al escrito. Ya. Y esta fuerza va a ser la fuerza centrípeta del movimiento circular uniforme. Ya, entonces como va a ser la fuerza centrípeta, entonces va a cumplir con esto. Y aquí viene la parte interesante. Porque nosotros podemos cambiar esta expresión para la aceleración centrípeta y podemos dejarla en función de... se me va el hilo. La podemos dejar en función de omega, que es la velocidad angular, que es precisamente lo que nos piden en esta parte del problema. Ya, entonces aquí vamos a reemplazar, bueno, vamos a seguir con esto. Que esto sería la fuerza, esto. A sería el radio, acuérdense que ahí no se confundan con la aceleración. Y vamos a reemplazar la velocidad y la aceleración. Para que todo nos quede en función de omega. Y así calcular omega que nos pedían en el enunciado. Ay, no. Ahí sí. Y bueno, y de aquí solamente, chiquillos, álgebra, despejar omega de aquí. Les voy a ponerles el resultado nomás para no aburrirlos con esta parte. Y listo. Esa va a ser la velocidad angular que vamos a necesitar para que llegue a este punto R igual a menos 2A en el eje Y-TONC. ¿Ya? Y si se fijan es dimensionalmente correcto, solo pueden comprobar ustedes. ¿Ya? Y ahora sí vamos a ver esto que dejamos aquí pendiente, que es el cálculo de la energía. ¿Ya? Pero esto sale súper fácil porque el potencial es el mismo, así que tenemos energía inicial al salir del cilindro, como habíamos visto, era 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado menos el potencial, o sea, sí, por Q,
en ρ igual a, que es donde entra. Y esto es igual a 1/2 de la masa por la velocidad con la que entra, más Q por A por sigma dividido en epsilon 0 por el logaritmo de A dividido en S. Ya esos resultados ya los tenía. Y la energía final, nada es eso. M por la velocidad final al cuadrado menos Q por B en un ρ igual a 2A. Y esto va a ser igual a... Ya. Y hacemos conservación de energía una vez más. Igualamos esto de aquí con esto de aquí. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos antes, lo de separar los logaritmos y después volver a unirlos. Y insisto, aquí en esta parte ya estamos terminando, así que no les voy a hacer todo este álgebra, pero ustedes lo pueden hacer y ver que llegan a lo siguiente. Sería igual a 2Q por A por sigma. Y esto es igual a 0. Entonces la velocidad final va a ser 0. Eso, chiquillos, por la ayudantía de hoy. ¿Tienen preguntas? ¿Todo bien? Ya, voy a hacer un resumen, igual, ¿ya? Entonces, lo que hicimos en esta parte, la parte D, nos pide la velocidad con la que sale en un cierto punto. Para eso, trabajamos con energía y dividimos el problema en dos. Fuera del cilindro y cuando entra el cilindro. Fuera del cilindro usamos esto, parte sin velocidad inicial, así que bacán, solamente vamos a tener la energía electrostática y la energía electrostática es menos Q por el potencial. Y listo. Calculamos el potencial. Aquí, ahí está calculado el potencial. ¿Qué es la integral del campo eléctrico? Acá nos fijamos bien en el campo eléctrico. Chiquillos, esto es súper importante. Que se fijen en el campo eléctrico porque en este caso está dividido por ρ. Entonces los límites de la integral no vayan a poner 0 como uno de los límites, ¿ya? Se ponen un límite S cualquiera. Ese límite después se va. O sea, esa variable después se va, así que no se preocupen. Ya, pero no pongan 0. Calculamos el potencial de esta manera y nos da esto, con un logaritmo natural de ρ dividido en este límite que nos inventamos. Entonces calculamos la energía, en un principio la velocidad es 0, así que solamente tenemos energía electrostática, y después la energía final, o sea, la energía cuando entra al cilindro va a ser una energía cinética, que es la energía común y silvestre como la conocíamos de antes, y la energía electrostática. Pero ahora en el punto A, ya eso es súper importante, es como la energía potencial de mecánica, ya importa dónde estamos parados. Igualamos por conservación de energía y calculamos la velocidad con la que entra al cilindro. ¿Ya? Pero ahora necesitamos saber la velocidad con la que sale. ¿Ya? Y para eso, bueno, aquí dejé expresadas las energías que vamos a tener energía cinética y potencial en ambos casos, cuando entra el cilindro y cuando sale del cilindro. Y lo dejamos ahí.
Y empezamos a estudiar más el movimiento, porque nos piden como condición que tiene que pasar por esto. Tiene que estar en R igual a menos 2A en Itongo. Acuérdense que era el cilindro de radio A, entonces debería estar por ahí, más abajo, en verdad. Pero bueno, como nos pide que tiene que pasar por aquí, en menos 2A en Itongo, y fuera del cilindro la trayectoria siempre va a ser rectilínea, entonces mi partícula va a tener que salir en R igual a menos A en Itongo, ya para que así eventualmente pueda llegar a menos 2A en Itongo. Ya, eso también es importante. Entonces, entra aquí y sale aquí. Ambos a una distancia A. Entonces, como yo sé que mi campo magnético me va a curvar la trayectoria, entonces yo puedo decir que mi partícula ahí está haciendo un movimiento circular con un centro en este punto. En A en X tongo, aquí, A X tongo y menos A en Y tongo. Ya, y aquí yo calculo la fuerza de Lorentz. ¿Para qué calculo la fuerza de Lorentz? Porque nos piden la velocidad angular para que llegue al punto que nos dice. Entonces, como quiero la velocidad angular y la fuerza, yo la puedo expresar en función de una aceleración. Esto es muy parecido a lo que tuvieron que hacer en el control 1. Yo expreso fuerza igual a masa por aceleración, después la aceleración la cambio a velocidad angular. Y fin. De ahí trabajo, bueno, algebraicamente, reemplazo, por reemplazo de velocidades, cambio de velocidades por... y de aquí me sale la velocidad angular. Ya después de calcular la velocidad angular, vuelvo a la parte de energía y aquí es simplecito. Ya simplemente voy a tener conservación de energía procurando que el potencial lo esté calculando los puntos correctos. Ya en este caso en ρ igual a A, o sea, justo en el borde, y en ρ igual a 2A, que sería la posición final, en la que me voy a encontrar. Y fin, y llego que la velocidad con la que llega a ese punto va a ser 0. Eso, chiquillos, nos pasamos del tiempo. Espero que hayan despejado algunas dudas, que al menos les haya esclarecido un poquitito. ¿Ya? Y nos estaríamos viendo el martes. Cualquier pregunta me pueden hacer al correo, siempre acuérdense que yo respondo. Eso. Que estén bien, si no tienen más preguntas pueden salirse nomás. Chao, chiquillos, que estén muy bien. Descansen.